Muy buenas, gente. Hoy vamos a ver un poco lo que es Metasploit. Vamos a ver un poco para cómo explotar vulnerabilidades que pueda tener algún sistema. Hay una OVA, hay sí, una máquina, una OVA que es bastante famosa, que se llama, que lo tengo aquí, se llama Metaexplotable, que bueno, esto sirve justamente para aprender a cómo utilizar los exploits, los diferentes exploits que haya. Dentro de una herramienta que ahora os enseñaré. Pero bueno, en este caso, justamente esa OVA está todo llena de vulnerabilidades, o sea, está en a petar de vulnerabilidades. Tiene todos los puertos abiertos que pueda para petarlo de para poder aprovechar ese tipo de vulnerabilidades. Entonces, bueno, luego tengo aquí otra máquina que la tengo abierta, tengo las dos abiertas, que vamos a probar hoy las dos. No creo que el vídeo sea muy larguito, es solamente para que tengáis las nociones básicas o las más utilizadas a la hora de, para un poco que sepáis utilizar Metasploit, para saber un poco ubicar y analizar los exploits o un poco saber manejarte dentro de este mundo. Entonces, esta es la que yo digo que es la más famosa, que es la que se suele utilizar para aprender con esto. Yo os enseñaré solo un exploit como mucho y ya está. Esto ya en vuestras casas podéis ir probándole. Es todo probar, ¿sabéis? Yo os doy aquí un poco las herramientas y las nociones básicas para que ya de ahí podáis desempeñar más funcionalidades o más cosas que podáis explotar, porque ya digo, está lleno de puertos. Y luego esta es otra máquina que está preparada también para ser explotada mediante un puerto en concreto y creo que también otro, bueno, no sé, mediante un puerto en concreto para que luego te puedas conectar al SSH mirando ahí dentro, teniendo la SEL. Bueno, eso, lo del SSH no lo vamos a hacer, pero porque solo me quiero centrar aquí en explotar la vulnerabilidad con el Metasploit. Vale, entonces, una vez dicho esto, yo tengo aquí dos, yo ya me he creado aquí unas pestañas, aquí es donde voy a insertar, ahora aquí es donde voy a utilizar la herramienta de Metasploit, ahora lo veréis, que esto ya lo lleva Kali, ya digo, esto si no tenéis Kali lo tendréis que instalar, pero bueno, esta es donde vamos aquí a hacer un nmap, en principio imaginaros, no sabemos la IP ni nada, nada, pues echamos como siempre un nmap, un escaneo de puertos y bueno, vemos que las dos máquinas hacen IP, con lo cual una es la 27 y la otra es la 28. Entonces, ya os digo, la 27, esta es la del Metasploit, la que digo que, fijaros, esto ya lo tengo hecho porque tardaba muchísimo, o sea, al tener tantos puertos abiertos tardaba muchísimo y aquí están todos los puertos que pueden ser vulnerados en esta máquina. En este caso vamos a utilizar este primero, por ejemplo, este, pero bueno, ahora vamos a este. Primero, bueno, no, sí, sí, vamos a empezar con este, con el Metasploit. Después vamos a la máquina, que es esta otra, que solo tiene, como digo, un puerto, el FTP y el SSH. Bueno, y el Apache, pero bueno, esto no importa mucho, la verdad. Pero bueno, sabiendo ya hemos echado un nmap y bueno, vemos aquí que tiene un FTP, ¿vale? Tiene un servicio de FTP, ya que está en el puerto 21, sabemos que es un FTP. Vale, una vez sabiendo esto, vemos que el servicio nos marca que la sección del servicio es FTP y la versión del FTP nos la muestra aquí, que es esta. Esto de momento lo copiamos. Entonces, sabiendo que esta versión, eh, bueno, sabemos que viendo en las versiones podemos ver que este FTP tiene la versión 2.3.4. Vale, una vez sabiendo eso, en ya es depende, ya te podrías buscar en internet a ver si esa versión tiene algún exploit que se pueda vulnerar, a ver si se puede vulnerar de alguna manera, pero bueno, si por ejemplo, en vez de mirar en internet que hay, por ejemplo, si te vas, no sé, a internet, que esto también lo tiene Kali ya todo puesto, si os vais, por ejemplo, a ExploitDB, pues aquí podéis ver los diferentes scripts o los diferentes rubies o los diferentes exploits que la gente programa pues, para poder ser vulnerados. Pero bueno, en principio vamos a utilizar justamente, que es para lo que venimos en el vídeo, a utilizar la herramienta Metasploit. ¿Cómo se abre? Bueno, pues se abre de la siguiente manera, con MSF Console y yo le pongo "-q" para que no aparezca el típico dibujito. Lo podéis probar. Si no, si le quitáis así, va a funcionar perfectamente, se os va a abrir la herramienta, pero os va a dar un dibujo, que como eso tarda un poquito más, pues con el "-q" indicas que no te pinte el dibujo que te abre la herramienta. Entonces, le damos a Enter, ya digo, esto ya viene instalado, si no estáis con Kali os lo deberíais de instalar, y cuando entramos dentro, ahora mismo estamos dentro de Metasploit, o sea, de la herramienta Metasploit.
es como otra shell que te da, pero aquí para explotar vulnerabilidades. Aquí también puedes obtener shells mediante vulnerabilidades y todas estas cosas. Y su identificativo es con MSF6. Y luego, después de esto, viene ya el comando. Por ejemplo, las primeras, esto yo lo voy diciendo a medida que lo voy haciendo. Voy explicando a medida que lo voy haciendo. Porque está claro que tendréis que saber utilizar esto. Entonces, para buscar alguna vulnerabilidad de lógica sería con el comando search. Sería así, así. Vale, sería con el comando search. Entonces, pues claro, después de esto necesita un parámetro, necesita buscar algo. Entonces, ¿qué versión buscamos? Por ejemplo, si vamos a explotar el FTP, que tiene tal versión, pues bueno, le vamos de momento a pegar, bueno, claro, es que justo he copiado esto, vamos a pegarle, por ejemplo, esta versión, que ya digo que podéis poner solo esto, sin la versión o todo esto, pero claro, os va a aparecer más cosas. Entonces, si le pegamos esto directamente, la versión, lo que va a buscar es de todo el metasploit, de todos los exploits que pueda haber, que se hayan creado, va a buscar algo que coincida con este nombre. No te va a buscar a lo mejor un exploit en concreto, sino te va a buscar bueno, sí, te va a buscar como un exploit, perdón que casi me adelanto, te va a buscar un exploit, bueno, ya sea un exploit, un post, no sea un auxiliar o otra cosa. De momento nos centramos en exploit, porque los pods y los auxiliares son otra cosa diferente y esto no quiero entrar ahora mismo en este vídeo porque eso ya lo veremos en pivoting, que eso es otra cosa. Por eso quiero explicar primero esto para que el siguiente vídeo que vaya a subir entendáis un poco manejaros, o sea, que sepáis un poco manejaros en Metasploit. Ya digo, esto necesitáis mucho entreno, necesitáis mucho de meteros en Metasploit, en mecanizaros los comandos y todo esto. Esto está claro que de un día para otro no se aprende. Bueno, pues le damos a search y entonces, pues claro, nos busca que hay uno. Por ejemplo, mira, imaginaros, voy a poner sin la versión. Claro, si yo no le pongo la versión ya me aparecen dos. Pero claro, se os tiene que ajustar a la versión que vosotros queréis. Entonces, la 234, pues bueno, ya sabemos que sería esta. Entonces, si por ejemplo nos aparece una, dependiendo de lo que nos aparezca, queremos usar algo, ¿no? Pues ponemos use y ponemos el número de aquí, ponemos el número que aparezca aquí que queremos utilizar o podemos escribirlo todo esto entero, pero bueno, lo más cómodo es escribir el número para utilizar ese fragmento, ese exploit, porque el de arriba es un auxiliar que se puede utilizar perfectamente, pero es para otra versión que no nos sirve. Entonces, en este caso, si por ejemplo buscamos uno en concreto, que es este, que yo lo hubiera hecho así, bueno, espérate, esto lo voy a limpiar, que si no se me llena todo. Pues bueno, tendríamos esto, ¿no? Buscamos la versión en concreto, todo nos da match, nos da una coincidencia y entonces pues voy a utilizar el cero, que es el exploit que quiero utilizar. En este caso se identifica como cero, no siempre se va a identificar, depende de cuántos te aparezcan. Entonces, pues bueno, yo ya lo utilizo y ya me da, lo primero, me dice que no hay ningún payload configurado, que bueno, el payload, vale, a ver, resumidas cuentas, que un payload básicamente es, por así decirlo, una parte del software, una parte del exploit, de código malicioso que se está inyectando, pues, por ejemplo, en este caso, para que te devuelva una shell, un tipo de shell o que te devuelva otra cosa que esté configurado ese payload. Porque en sí un payload es eso, es un pequeño fragmento de código malicioso del tipo de malware que sea, para que a ti te dé conexión a un sitio o a otro o te haga otra cosa. Entonces, en concreto, se te pone default este tipo de payload, por así decirlo. Entonces, para ver las opciones de este exploit, le ponemos show options, lo tabulamos, aquí se puede tabular, en show options y nos va a aparecer los campos que deberíamos de rellenar y los que no. Por ejemplo, aquí vemos que en esta parte, en esta sección, podemos ver los campos que son obligatorios rellenar y los que no, acorde a las necesidades que nosotros tengamos. En nuestro caso, esto se tiene que rellenar el rhost. El rhost es la IP que tenemos que meter de la máquina víctima. Y el lhost, que en este caso no hay aquí, pero esto yo ya lo digo, el lhost, que es lo mismo, pero la R cambiándole por la L, el lhost es la IP nuestra, de nuestro host. Es la IP de nuestro, por ejemplo, Kali. En nuestro caso sería nuestra IP del Kali, el lhost. Pero el rhost es la IP del servidor víctima que queremos vulnerar.
El rport es el puerto por el que va a pasar esa inyección de código, por así decirlo, por el que va a atacar. Entonces, en nuestro caso ya viene por defecto que es el 21, a veces te lo puede poner en otro puerto y se puede cambiar, ahora digo cómo se cambian estas cosas, pero el rport es el puerto víctima, ¿sabes? El puerto que tiene ese servidor víctima. Y el lport es lo mismo, pero con el puerto, pero el lport es el puerto a el cual le queremos asignar nosotros para que lo coja como puerto, pero el puerto de nuestro host, del Kali en este caso. Y puede ser el lport, generalmente se pone el puerto que tú quieras. El puerto, ya ves tú, que tú quieras y que no esté pillado, para que pueda hacer esa conexión. Pero en este caso el rport necesita el puerto donde está alojado ese usuario del sistema que queremos vulnerar, que en nuestro caso es un FTP, y el FTP va por el puerto 21 por defecto. Y en nuestro caso, como veis, está por defecto, con lo cual lo dejamos en el 21, esto no hay que tocarlo. Así que sería para setear, para establecer la IP que queremos meter en el rhost, ponemos set rhost, tabulamos, ya se nos auto rellena y ponemos la IP del servidor víctima, que en este caso sería 192.168.28.27, creo que sí, 27. Entonces, pues nada, si le dejamos así set normal, cuando queramos meter otro exploit y veamos las opciones, esto nos va a volver a aparecer vacío. Pero si lo queremos dejar fijado, claro, si te sales de Metasploit ya no, esto ya no va. Pero mientras estemos dentro del Metasploit, si esto le ponemos aquí una G, lo que vamos a hacer es que se establezca en todos los exploits que tú vayas a utilizar, se establezca este rhost. En este caso no lo voy a hacer porque tampoco voy a tocar más exploits. Pero bueno, esto son truquillos que se va aprendiendo, pero bueno, esto no es necesario ponerlo. Es ahorrarte trabajo, sin más. Pero bueno, le ponemos set y si volvemos a ver las opciones, de donde antes, aquí fijaros que antes no había nada, ahora por ejemplo hemos establecido que lo ataque a esa IP en concreto con ese puerto en concreto que es donde está el FTP. Vale, entonces en aquí no pone nada de lejos ni lport, con lo cual no hace falta. Bueno, por aquí sería, pero bueno, el payload, ya digo, si queréis ver show payloads, si queréis ver los payloads que hay, pues bueno, en este caso solo hay uno, con lo cual no puedes variar en que te venga el de por defecto. Y bueno, ya una vez que tengamos, al ser un exploit, cuidado, ya una vez que lo tengamos todo configurado, que es así de sencillo, pero porque tiene esta vulnerabilidad, claramente esto en la vida cotidiana no lo tiene, pero esto viene bien también para saber, porque hay algunos TTFs que cuando quieras hackear tienen algún exploit de estos y tú puedes, ya sabiéndote manejar en esto, puedes aprovecharlos. Pero bueno, ya teniendo todo configurado, no hace falta configurar nada más. Al ser un exploit, para iniciar ese exploit y que me dé esa shell, que me dé esa shell con el servidor, que en este caso va a estar autenticada como root, porque este exploit ya aprovecha eso, te escala automáticamente privilegios, no todos hacen eso, pero este en concreto sí. Es un backdoor, lo que está haciendo es una puerta trasera. En este caso, pues un exploit se hace justamente poniendo exploit. Y esto lo que haces es iniciar todo el proceso, toda la configuración que tú has configurado, inicias el exploit atacando ya directamente y todo. Si fuera ya tanto un post como un auxiliar, se hace con run, R-U-N. Se haría con esto. Sería run, enter y ya funcionaría. Pero bueno, como es un exploit, sería con exploit. Entonces le damos a enter y de momento estaría ya pues haciéndose todo, se estaría estableciendo, bueno, aquí por lo que veo, vale, pues aquí por lo que he estado viendo, se supone, hay a veces que da fallitos, hay a veces que se puede dar fallos como estos, pero en este caso, no sé si he puesto algo mal o algo, he vuelto a, cuando os pase esto, por si acaso, aseguraros de que el exploit que habéis utilizado es el correcto, en mi caso me ha dado un error, pero bueno, que eso, le volvéis a hacer un search, que es que a lo mejor me he confundido de versión. Le dais aquí, lo voy a volver a hacer, he utilizado la 0, por ejemplo, puse 0, así, perfecto, ya me da mira, en este caso, pues sí, me habré equivocado de exploit, en este caso me da using 0, o sea, perdón, que me da, perdón,
que el payload está configurado automáticamente como este, que aquí sí, si le doy a Show Options, pues ya ves, me aparece de otra manera, ya como antes le he puesto un set, pues ya se me pone aquí, porque no me he salido. Entonces, ya tengo la IP y si ahora sí busco Save Payloads, pues bueno, en este caso solo está este configurado, pero bueno, si ahora doy a Exploit, ahora sí, ahora ya me lo está haciendo como root, como podréis ver aquí, me lo está abriendo, me está abriendo una backdoor, o sea, lo que me está haciendo es abrir como una puerta trasera para que yo me pueda conectar mediante el usuario root en la shell por lo que funciona y ya está. Ya mi sesión ya estaría. Entonces, si hago un Huamai, como veréis, ya soy root. Hago un ls, ya estoy dentro. O sea, ya estoy dentro de la máquina. Yo lo que he hecho es aprovechar esa vulnerabilidad para conectarme a ese servidor. Entonces, hasta aquí todo bien. En lo que digo, ha sido aquí un pequeño fallo mío. Lo voy a dejar, esa parte del vídeo lo voy a dejar un poco para que veáis, porque lo que he explicado también está bien explicado. Eh, pero bueno, es un poco para que veáis también un poco todo. Pero bueno, que es buscar la versión porque me habré equivocado al buscar la versión en concreto o lo que sea, pero bueno, no pasa nada. Es buscar esa versión y ya está. Entonces, vale, una vez que ya, es que a lo mejor he cogido esta versión de aquí. A lo mejor me he equivocado, bueno, no lo sé. Pero bueno, como esto ya hemos terminado, o sea, ya no nos hace falta, con control C, por ejemplo, abortamos, o sea, que directamente la cerramos la sesión y con control Z la dejamos en parada, ¿sabes? Como la dejamos como en segundo plano, que se quede ahí parada. Entonces, en este caso, como yo ya no voy a utilizar esta versión, lo aborto. O sea, si busco sessions, no va a haber ninguna activa, porque con sessions, con el comando sessions, lo que puedes ver son las sesiones que tienes activas. Ahora mismo, como yo la he parado, la he abortado, ya no hay ninguna. Y bueno, en este caso yo lo que voy a hacer es un exit, me voy a salir de aquí para reiniciar el Metasploit, para por si acaso que no haya ninguna confusión. Y bueno, en este caso, este ya está hecho. Ya habríamos vulnerado esa máquina y ahora vamos a ver este otro, que bueno, este también está en FTP, pero esta es otra versión, por ejemplo. No, a ver, que no siempre es en FTP, pero que puedes buscar otras vulnerabilidades. Solo que la más sencillita son estas. Entonces, buscamos search, buscamos este tipo de versión y en este caso sí hay un exploit, con lo cual hay otra backdoor. Entonces, utilizamos use 0. Vale, vemos aquí que por lo que vemos el payload no se ha configurado, o sea que tendremos que configurarlo. Con lo cual, por lo que vemos, esto es lo que dije, ¿veis? Lo que dije, esto como no está obligado, pues esto no lo vamos a meter directamente. Vamos a hacer un set 190, bueno, primero vamos a hacer un set rhost, que esto es lo que necesita, 192 así, era 28.28 porque está en esa, porque es la otra máquina, con lo cual lo ponemos set y luego vamos a ver los show payloads ahí. Y pues, por ejemplo, aquí es el que más se ha adecuado a tus necesidades, que bueno, yo por lo general siempre siempre cojo un reverse, o un generic o un reverse. Creo que uno de los dos te va a funcionar en este caso, porque estos son muy especiales y estos la verdad que no, ni siquiera eso. Yo siempre suelo coger sobre todo este. Entonces, aquí lo que voy a hacer es set payload, voy a setearlo y en este caso no hace falta poner el nombre entero, ya que los tienes aquí, le pones el 4 y ya automáticamente te pone que el 4 pertenece a este payload, con lo cual ya se ha establecido. Si ahora hago un show options, veremos que todo está bien establecido y todo. Bueno, es verdad, por cierto, casi se me olvida. Aquí, por ejemplo, si hay lhost, con lo cual tendremos que poner lhost y esto era nuestra IP, con lo cual sería 192.168.28.4, que es la IP mía de Cali. Lo establecemos. Ahora, show options, vemos que todo esté correcto, está todo establecido. El payload aquí se puede. Bueno, no sé dónde se veía el payload, pero bueno, esto no pasa nada. Esto ya sabemos que se ha establecido aquí. Aquí está, payload options. Aquí vemos que está nuestro payload bien establecido. En el exploit esto es otra cosa, eso ahora mismo no hace falta ni que lo toquemos. Y como es un exploit, pues vamos a hacerlo con exploit. Entonces le damos a enter y en un principio nos debería de crear una shell también autenticada como root, porque este exploit lo que aprovecha es que nos mete directamente,
Vale, he estado mirando y es que se me había caído la máquina, o sea, para que os fijéis esto cuando os pase, mira, esto también me viene bien explicarlo. Esto cuando os pase esto, por ejemplo, que veáis, porque era, a ver, he ido casi a tiro hecho, pero cuando veáis que pone un rechable que lo está rechazando, por así decirlo, lo está rechazando como si no encontrara que el host no lo encuentra, es como que lo está rechazando, como un refuse cuando te vas a conectar en un SSH. Es como que lo está rechazando, con lo cual significa que no da IP. Entonces, lo que he probado es hacer un nmap y como veis, el 28 no estaba. Ahora, si pruebo a hacer, he cerrado la otra máquina para que no me consumiera recursos. Entonces, ahora, por ejemplo, sí está. Vamos a volver a hacerlo. Entonces, tal cual lo que habéis hecho, le damos a exploit. Yo he cambiado el puerto por si acaso, como veis. He cambiado el puerto porque hay a veces que ese puerto te lo está cogiendo otra sesión. Y esto puede pasar, con lo cual cuando no os vaya, por si acaso, cambiar de puerto. Que esto también puede ser. Y ahora sí, ahora me aparece otro verbose, que bueno, ya esto lo más seguro es que me funcione. Entonces, ahora sí, era porque, bueno, se me había caído la máquina, sin más, esto puede pasar. Y esto lo dejo también para que veáis que hay que investigar, que si os da un error hay que leer todo porque puede pasar, esto nos puede pasar a todos, como a mí me acaba de pasar. Entonces hacemos un Juamai y vemos que somos root. Juamai ya dije, es para ver el usuario que somos. Entonces, pues nada, un ls y ya estamos dentro de la máquina otra vez, ya somos root en este caso. No todos los exploits aprovechan esto, o sea, a lo mejor puedes entrar como otro usuario y aquí, pues bueno, puedes ver, no sé, puedes ver, por ejemplo, kttc WD a ver qué usuarios hay. Y bueno, y aquí en principio no hay ningún usuario. En el otro sí había un usuario, en el de la otra máquina, justamente. Había, bueno, en el de la otra máquina, claro, que es este justo. Pero bueno, en este se supone que habría un... Sí, mira, justo este. Aquí, por lo que vemos, hay un usuario. Ya dije, como tiene 1000, yo ya sé que esto es un usuario creado por el administrador o por quien sea. Esto es un usuario creado, Marlin Spike. Entonces, con SSH, como vemos que hay un SSH abierto, nos conectamos con SSH mediante este usuario. Bueno, antes tendríamos saber las credenciales, con lo cual le podríamos tirar un Hydra, pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer porque yo lo único que quería era enseñar a utilizar Metasploit. Y bueno, en este caso ya aquí podríamos hacer lo que quisiéramos. Podríamos, no sé, pues hacer aquí directamente, bueno, no sé si se puede hacer aquí un nano. Aquí, bueno, en principio aquí puedes hacer lo que quieras ya que eres root. Vale, no sé, aquí no te deja. Pero bueno, aquí podrías hacer... Sí, 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 no, no te deja. Aquí podrías hacer lo que quieras con root, entre comillas, ya he visto que no todo te va a dejar, pero bueno. Entonces, ya sería ir escalando privilegios y bueno, en esto es un poco Metasploit, sé que os habrá petado la cabeza a lo mejor, pero bueno, esto es ir haciéndolo a la vez, ir probando, incluso ir probando, bueno, ya lo he cerrado en el otro Metasploit que había más puertos abiertos, ir probando exploits, ya digo, esto es ir probando, investigando y todo esto, así que bueno, espero que os haya gustado, darle like, comentarme cualquier dudilla que tengáis porque esto sí es un poco más complejo de entender. Ya digo, esto es algo bastante básico. Eh, ya en pivoting sí es verdad que voy a ir explicando a medida que lo vaya haciendo como he hecho en este vídeo, porque sí, el pivoting sí es más tedioso. Así es que ya explicaré lo que es. Así es que bueno, espero que os haya gustado, darle like, comentarme cualquier duda que tengáis y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.